Vamos a continuar con nuestro último tema del día de hoy en este retiro. Permítanme. Me parece que la batería no me está cargando. Ahí estamos. Pues bien, vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Padre, por el don inmenso que nos concedes de estar esta noche en tu presencia. Alabado seas, Señor, que has tenido a bien darnos a tu Hijo para salvarnos de la esclavitud del pecado, de las fauces de Satanás. Bendito seas, Señor, que nos has tenido misericordia y compasión y que has venido a liberarnos, a salvarnos, a darnos una segunda oportunidad. Te damos gracias porque has enviado sobre nosotros tu Espíritu Santo para confirmar el inmenso amor que tú nos tienes. Bendito seas. Bendito seas, Señor, por el don inmerecido de poder ser hijos tuyos y llamarte a ti, Abba. Te pedimos, Señor, que concedas gracia y bendición a aquellos que suplicantes venimos a ti en esta hora, para que seamos capaces de comprender la hondura, la profundidad de lo que tú quieres decir y hacer en nosotros, y para que estas palabras nos muevan a una vida más radical en la fe. Queremos pedirte, oh Virgen Santísima, Inmaculada Concepción, queremos pedirte a ti, Señora del Perpetuo Socorro, que en los tiempos de tempestad y de tribulación nos ayudes a tener la mirada puesta en Jesús, y que el día de hoy, que en esta noche, pueda esta palabra ser acogida dentro de nosotros, no encontrar obstáculo a que aquel mensaje que el Señor tenga que decirnos a cada uno de nosotros. A ti, Virgen Santísima, te imploramos que ruegues por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la siempre bienaventurada María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo, que por su poderosa intercesión el Dios uno y trino enderezca en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que busques, por favor, del Nuevo Testamento, el libro a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. La reflexión que vamos a desarrollar en esta noche, en este último tema, se llama las ataduras materiales y los apegos del corazón. Las ataduras materiales y los apegos del corazón. Y vamos a utilizar Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura:
Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais de ese modo. Mas ahora desechad también vosotros todo eso: cólera, ira, maldad, maledicencia, obscenidades, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, pues despojados del hombre viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica tú, Señor, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Concédele a este siervo tuyo, Señor, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Amén. Pues bien, la tercera área en donde necesitamos sanación interior y en donde necesitamos liberación es en aquello a lo que nuestro corazón tiene como tendencia. Vamos a hablar en esta noche de lo que vienen a ser las ataduras materiales. Pues el diablo puede atar nuestra mente, puede atar nuestros sentimientos a personas y puede atar nuestras tendencias hacia las cosas del mundo. El texto que hemos leído nos muestra que aquellos que hemos resucitado en Cristo a una vida nueva, debemos tener la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de acá abajo en la tierra. En el versículo 2 de este capítulo 3 a los Colosenses, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol a la iglesia: aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Nuestras aspiraciones deben ser a las cosas del cielo, por lo que aparecen las cosas terrenas como un impedimento para lograr aquello. En Lucas capítulo 18, en el versículo 18, se nos cuenta el triste testimonio de un hombre que es conocido como aquel que no pudo seguir a Jesús. Se nos cuenta la historia del hombre rico, aquel que no pudo desprenderse en su corazón de aquello que Cristo le pedía para poder seguirlo. Y esto de pronto nos muestra lo siguiente, que a veces nosotros podemos tener el corazón apegado a cosas que para nosotros son de valioso, son de gran valor. Este hombre de pronto nos va a decir la escritura que el Señor le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oírlo, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto se puso muy triste porque era muy rico.
Entonces, este episodio, este testimonio es preservado en el Evangelio para observar lo siguiente, que a veces el corazón del hombre puede quedarse atrapado a cosas a las que nosotros le damos gran valor y así nos vemos imposibilitados de seguir a Jesucristo. Piensa de pronto qué cosas te están impidiendo a ti seguir a Jesús, como por ejemplo, a lo mejor tu corazón está atado a un estilo de música del cual tú no quieres renunciar. A lo mejor tu corazón está atado a un tipo de lectura, a un tipo de programas televisivos, a algún tipo de música, de películas, de algo que Cristo te está pidiendo, que tienes que renunciar a eso. Y de pronto, haciendo este tema, pensaba, cuando Pablo estuvo en Éfeso y se enteraron pues de los milagros, de los portentos que Dios obraba a través del apóstol y sobre todo de los exorcismos que le hacía, que había mucha gente que practicaba en Éfeso la magia. Y se nos cuenta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 19, que estas personas cuando se entregaron a Jesucristo, entregaron todos sus libros y los quemaron. Y la cantidad, el dinero que sumaba todos esos libros era una cantidad impresionante. Es decir, hay algo a lo que tenemos que renunciar, hay algo que tenemos que dejar. Yo antes de mi encuentro con Cristo me gustaba, por ejemplo, la música heavy metal, escuchaba también algo de white metal, que es metal cristiano, y tenía un montón de cassettes, tenía más de 300, tenía CDs, tenía un montón de material, de material musical para, de la música que a mí me gustaba. Y lo primero que a mí el Señor, algo que me pidió fue renunciar a mucho de esa música. Y de pronto no porque toda tuviera un contenido que afectara la fe, sino que de pronto muchos de estos autores, muchos de estos cantantes expresaban sentimientos, expresaban pensamientos, y de pronto era gente que no creía en Dios, gente que no vivía con Dios en el corazón. Entonces, eso genera en nosotros un influjo. Las dos puertas del alma son el oído y la vista. Todo lo que entra por el sentido de la vista y todo lo que entra por el sentido de la audición se va a la mente. Y ahí es que comienzan a formarse criterios, principios, valores de lo que hemos estado hablando en el primer tema. Entonces hay muchas personas que tienen criterios, que tienen principios, que tienen valores levantados como baluarte por lo que están viendo y por las cosas que están oyendo. Por eso es muy importante cuidar nuestros ojos y cuidar nuestros oídos. Así me enseñó el Espíritu Santo, ir distanciándome con ese tipo de material. Por eso es importante ver aquello a lo que nosotros le damos valor. Yo me he encontrado en las cosas del reino que hay gente que me dice, pero yo no tengo por qué renunciar a mi música, no tengo por qué renunciar a mis programas de televisión, no tengo por qué renunciar a esto, por qué renunciar a aquello, porque eso es inocuo, es inofensivo, no le hace mal a nadie, pero a través de eso se te instruye en los gustos y en las tendencias del mundo. Eso hace torpe el alma para orar. Normalmente los que me suelen decir eso es gente que no tiene vida de oración. Normalmente, ¿no? Porque si tuvieran vida de oración se darían cuenta que el alma a través de las cosas del mundo tiene un pesado lastre que le impide elevarse a grandes alturas espirituales. Santa Teresa de Jesús, en el libro de las moradas o castillo interior, Santa Teresa de Ávila, esta doctora de la iglesia, nos va a decir que en la primera morada hay mucha gente que no avanza en la vida de oración y no avanza en la experiencia mística porque entra a orar con alimañas en el alma, con alimañas en el alma. Y esto significa que no ha habido una sanación, una purificación del sentido de la vista y del sentido del oído. Tiene que haber una sanación interior de nuestra manera de ver la vida,
de lo que consumimos a través de nuestros ojos y de lo que oímos. Algo de lo que el Señor también fue desligando mi corazón fue a través de las películas de terror. Yo veía mucha película de terror y de pronto no es que yo fuera una persona débil de carácter, pero el Señor me dijo, ¿sabes qué? No, tú te vas a dedicar al campo de la liberación y de pronto no es conveniente que veas este tipo de cosas. Y el Señor fue purificando los gustos de lo que yo veía y de lo que yo escuchaba. Al día de hoy veo pocas cosas, veo películas con mi esposa. Que son de suspenso, que son de acción, que son comedias. No veo películas de terror y música escucho muy poco. Música escucho muy poco. Hay mucha música de alabanza que a mí me ayudó muchísimo en la primera etapa de mi vida, pero ya en esta etapa, 24 años después, un poquito más viejo en las cosas del Señor, me gusta más el silencio, me gusta el espacio de silencio que tengo, aprovecharlo para orar, ¿no? Entonces, el Señor nos muestra que a veces nuestro corazón tiene un deseo desordenado hacia las cosas. Así como podemos tener un deseo desordenado a las personas, también podemos tener un deseo desordenado a las cosas materiales, un deseo de poseer, un deseo de adquirir, un deseo de tener por el placer que nos pueden dar esas cosas. Y esta tendencia la pueden sufrir tanto la gente rica como la gente pobre. Como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, en el versículo 34, ahí en donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si tu tesoro es Jesús, tus intenciones, tus deseos, tus anhelos, tema anterior que hemos dado, la adoración, amar al Señor con todo el corazón. Si tu corazón y tu deseo en el corazón profundamente es Jesucristo, Él será tu tesoro. Pero si el deseo de tu corazón aspira a las cosas del mundo, hacia allá irán tus tendencias. El corazón del hombre puede estar entonces inclinado a tres cosas: a el poder, el placer y el tener. Hacia estas tres cosas puede estar inclinado el corazón del hombre. Son las tentaciones que nuestro Señor Jesucristo enfrentó en el desierto, dándonos testimonio así que también nosotros tenemos que enfrentar y luchar contra estas tendencias, contra estas tentaciones. Y son las tentaciones que hoy a muchos hombres en la iglesia le roban el cielo. La tentación del poder. Estaba viendo el noticiero en la tarde sobre un tema de corrupción en Lambayeque y esto me hizo recordar a un amigo que tengo que es ingeniero civil y es ingeniero de obras, y él me dice, ¿sabes qué? Por donde mires hay corrupción. El jefe de la obra que se quiere hacer para tal cosa, para la región, te pide el 10% de la obra, el otro te pide un porcentaje y te ofrecen a ti también, y por todo lado hay corrupción. ¿Y qué es lo que genera esta corrupción? De que esa pista, de que esa carretera, en vez de que tenga este grosor, va a tener este grosor, costando como si tuviera este grosor. Y eso significa que esa obra se deteriore más rápido con el tiempo y ese dinero esté mal invertido. Él me comentaba que a veces del 100% de dinero que llega a alguna región, él me comentaba de que no se utilizaba ni siquiera el 50%. Ni siquiera el 50%, que se utilizaba un 20, un 30%, que había muy pocas obras, y más era el tema de las coimas. Y este hermano, como es un hermano cristiano, es un hermano que le cuesta mucho pelear contra esas situaciones y trabajar en ese tipo de contexto. Ese es el contexto del poder, ¿no? Hay gente que por un tema de ambición, un tema de poder, tiene el corazón corrompido. El tema del tener. Eh, Fui a un hospital acá en Lima para orar por una persona que tenía cáncer. La persona no me dijo cáncer en dónde lo tenía,
Sin embargo, en el momento que estoy orando por esta persona, el Espíritu Santo me advierte de que este hombre había ganado mal el dinero que tenía. Este hombre había amasado la fortuna que tenía, habiendo pasado por encima de las personas, habiendo mentido, habiendo estafado y habiendo hecho daño a otras personas. Finalmente, esta persona, yo le dije que tenía que arrepentirse y que tenía que pedir perdón. Le mostré el pasaje de Zaqueo, pero para esta persona tomar esa decisión era muy difícil. Arrepentirse de una vida toda ella mal llevada le era difícil. Finalmente me enteré que esta persona falleció de cáncer, desgraciadamente, ¿no? Entonces, fíjate, a veces estas tendencias nos roban el cielo, nos terminan quitando la vida. Eh, el placer. Conozco a muchas personas que tienen hijos fuera del matrimonio y el llevar esa doble vida, que el cónyuge no se entere, es bastante difícil, es bastante difícil. Conozco a uno que me comentaba, me decía, hermano, va a venir mi mujer de viaje, se va a enterar que acá yo tengo un hijo y no sé qué hacer, cómo decírselo. Y mientras que el hombre me decía eso, a mí se me venía a la mente, qué pena, el diablo le está robando el cielo. Y el hombre mismo a mí me dijo, hermano, yo siento que el diablo me está robando el cielo. Yo de pequeño era monaguillo, fui catequista, pero tú sabes el testimonio de mi padre, el testimonio de mi abuelo, cuando ellos fallecieron, tenían hijos por todos lados. Y hermano, yo estoy sintiendo que estoy perdiendo el cielo. Imagínate esta experiencia que este mismo hombre reconoce. Entonces, estos son los movimientos que hay en el corazón del hombre hacia las cosas del mundo. El deseo de poder nos mueve a buscar, a dominar a los demás y no a ponernos al servicio de otros. Por eso es que vemos tanta corrupción a nivel mundial, ¿no? La desgracia de Perú, que todos los presidentes que hemos tenido desde hace más o menos unos 4 o 5 periodos, todos los presidentes están, la mayoría en la cárcel, otros están con juicios, y esto es terrible. Esto es terrible, el grado de corrupción que hay. El poder no es utilizado para servir, sino para servirse. No es utilizado para ayudar a los demás, sino para imponerse sobre los demás. El deseo de tener nos mueve a la codicia, nos mueve al consumismo, al apego desmedido hacia las cosas. ¿Cuánta gente yo conozco que gastan económicamente más de lo que les ingresan? ¿Cuánta gente conozco que tienen las tarjetas reventadas, que para cubrir una deuda sacan otra tarjeta o piden un crédito y andan así endeudados, llevando un estilo de vida no acorde con sus ingresos? ¿Cuánta gente conozco que se ha peleado por una herencia? Conozco a un amigo mío que el tío le quitó la casa que su padre le había heredado. Mi amigo, su papá era militar, fue asesinado, murió en un ataque por el terrorismo y el tío le robó las casas. Qué terrible. Y este es el tema del deseo desmedido de tener. El deseo desmedido de tener. El deseo de placer nos mueve a buscar el confort, nos mueve a buscar las comodidades, nos mueve a buscar el lujo, la vida banal, la vida superficial, y nos mueve a una vida de lujuria, una vida hedonista. El hombre de este tiempo, más que de otros tiempos, es un hombre poco tolerante a la frustración y al sufrimiento, porque se ha acostumbrado a moverse solo por lo que le da placer. Conocí un caso de una hermana que ya no la tengo en mi Facebook, la eliminé porque creo que hace daño su mal testimonio. Ella participa en una comunidad católica, en una comunidad que yo conozco, no voy a decir el nombre, y esta hermana pues está en estas empresas que tienen método pirámide de trabajo.
Entonces ella muestra los viajes, el carro, las vacaciones que la empresa le paga por trabajar vendiendo sus productos. Entonces ella propone a través de estas imágenes que de esa manera tú alcanzas tu felicidad, teniendo carro, teniendo viajes, teniendo cosas propias, que esa forma tan superficial de vivir es lo que te va a llevar a alcanzar y a realizar tus sueños. Entonces yo la vi en un mensaje, en dos mensajes, en tres mensajes, y la verdad me cansó la hermana y le escribí y le mencioné un montón de citas bíblicas contradiciendo todo lo que ella estaba proponiendo, que la realización del hombre no está en el poder, no está en el tener y tampoco está en el placer, en andar por el mundo disfrutando la vida. Es decir, uno puede tener momentos de disfrute, pero eso no es todo en la vida. Entonces esta mujer me dijo es que hablé con un padrecito y ser católico no significa ser pobre. ¿Quién te dice eso? Le digo. Pero tampoco significa que tú promuevas la riqueza material como el medio para alcanzar la felicidad y la realización del ser humano, porque eso es algo anticristiano. Entonces la mujer le comencé a bombardear con mensajes en interno, por cierto, hasta el punto que la mujer me dijo que ella estaba mal, que se sentía afectada, que estaba con depresión, que vivía con ansiedad, que no tenía una vida feliz. Cuando me dijo todo eso, yo dejé de decirle algo y simplemente la dejé ahí y la anulé. Fíjate la mentira que ella misma vende. ¿Por qué no le dice eso a las personas que le vende este método pirámide? ¿Por qué no les dice esas cosas? Muy sencillo, pues, porque eso no vende. Entonces hay mucha gente que está de pronto buscando pasarla bien en la vida, tener una vida de confort, una vida de comodidades, una vida de lujo, una vida banal, y no se contenta, ojo con el verbo que estoy utilizando, no estoy utilizando el verbo conformar, porque el cristiano no puede ser conformista. El cristiano tiene que aprender a contentarse, a ser fiel en lo poco para tener mucho más, a contentarse con lo que Dios le da. Y bendito sea Jesucristo. Hay personas que no viven contentas, pues, que viven renegando. Y si tienen algo, lo alcanzan algún objetivo, luego reniegan de eso y quieren otra cosa, y el alma nunca se satisface, pues siempre uno va a querer más. Entonces, esta es la vida, ¿no? La vida que muchas personas promueven, la vida que muchas personas de pronto están viviendo, ¿no? Una vida en donde se proyecta una felicidad superficial. Hay mucha gente que está tan preocupada por construir su imagen a nivel social, tan preocupada que los amigos la vean bien, que las amigas la vean bien. Yo en esta época de pandemia un poco que he entrado me ha dado un poco de gracia, ¿no? Porque aquellas mujeres que se tenían y aquellos hombres también que se teñían y que iban en contra de sus propias canas, aparecieron canosos, ¿no? Eh, pero lo que más me ha dado risa es eso, de que hay personas que quieren lucir, como dice la expresión, regios, regias, y no están conformes consigo mismo. ¿Cuánta gente yo conozco que se ha puesto siliconas, que se ha operado la parte de acá del brazo? ¿Cuánta gente conozco que invierte su dinero en estas cosas, en volarse la papada? Es decir, hay gente que vive preocupada en que si se está viendo la raíz de no sé qué cosa, bendito sea el nombre de Jesús. Alguien me dijo, hermano, ¿y por qué no tiñas tu barba? ¿Para qué le digo? Si me gusta mi barba, me gusta el color de mi barba. ¿Cuál es el problema? Pero hay gente que busca la apariencia, ¿no? Este es el tema, pues, del deseo de placer, ¿no? Eh, y por último, Sor Lucía, la Santísima Virgen, cuando Sor Lucía le preguntó quiénes son las personas que se condenan, ¿no? En el infierno, cuáles son las personas que los condenados en el infierno, ¿por qué pecado? Y la Virgen dijo la lujuria. La lujuria.
que los que más condenados están en el infierno es por pecado de lujuria. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Yo he entrado en las redes sociales para evangelizar. Aún me falta hacer un trabajo más productivo a través de Instagram, pero cuando entro en Instagram, Dios bendito, que no veo. Entonces uno entra, mira y ve imágenes de mujeres con poca ropa, hombres mostrando el cuerpo, y esto es lo que más vende, lo que más vende. Entonces, todo tiene que ver con lujuria en este tiempo. La forma de vestir, la forma de relacionarme con los demás, la forma como vemos nuestro cuerpo, la forma como me presento a los demás, todo tiene que ver con la lujuria. Entonces, es en ese sentido que Lucas capítulo 12, en el versículo 21, dice: así es el que atesora riquezas para sí mismo y no se enriquece en orden a Dios. Entonces, las personas que buscan en esta tierra, en este tiempo, en lo temporal, buscan enriquecerse, dice la Escritura que esas personas no se están enriqueciendo en orden a Dios, que pudiendo tener una riqueza material es gente pobre. Es gente pobre. A mí me ha tocado predicarle a gente que tiene toda una pared llena de cartones y de títulos y que ha recorrido todo el mundo. Me ha tocado predicarle a empresarios y a gerentes de transnacionales. Me ha tocado predicarle a gente de gran poder adquisitivo, gente que tiene mucho dinero en Perú y en el extranjero. Y de pronto es gente pobre que no se enriquece en orden a Dios y en un momento de su vida se dan cuenta que con toda la cantidad de dinero que puedan tener, no pueden comprar la felicidad, no pueden comprar paz, no pueden comprar alegría, no pueden comprar amor, porque esas cosas que son tan valiosas para el ser humano no tienen un valor monetario, sino un valor espiritual. Entonces acá se nos muestra en las escrituras que hay gente que se enriquece según el orden del mundo y hay gente que se enriquece según el orden de Dios. Entonces, hermano, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? Porque, ojo, no hablamos solamente de los que tienen un poder adquisitivo fuerte. El pobre también quiere enriquecerse en orden al mundo. La gente que tiene poco también quiere enriquecerse en orden al mundo y no enriquecerse en orden a Dios. Cuando yo comencé a estudiar teología, la primera pregunta que me hizo mi madre es si estudiando teología yo iba a ganar dinero. Porque la mentalidad de mi madre es la mentalidad de muchas personas en el mundo, la mentalidad de muchas personas que aún falta que se conviertan en su pensamiento y que no tengan tanto una aspiración material, y que no está mal que la tengas, pero el punto es que ese no sea tu meta. La meta sea lo que tú hagas con esa profesión, que te sientas realizado, y por sentirte realizado vas a tener algún ingreso. Alabado sea el nombre de Jesucristo, pero tu primera motivación no debe ser cuánto vas a ganar. Tu primera motivación es sentir que esta es tu vocación. Entonces, en Lucas capítulo 8, en el versículo 14, se nos dice en la escritura: lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida les sofocan, le van sofocando y no llegan a madurez. Mira lo que nos dice con respecto a la parábola del sembrador, lo que nos dice el evangelista San Lucas, que hay gente en la iglesia que puede oír la palabra de Dios, pero como tienen preocupaciones por tener, por poder, preocupaciones por el tema del placer, como son personas que tienden el corazón a la ambición material, desean riquezas, buscan placeres en la vida, dice que esto va sofocando la palabra de Dios y nunca maduran.
nunca maduran estos cristianos, nunca maduran. Y aquí es importante señalar que nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo en contra de las personas ricas. Marta, María y Lázaro de Betania era gente rica y acogía a Jesucristo, pero su riqueza, su casa, sus bienes lo ponían a disposición del reino. Y así se atestiguan a muchas personas en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles que tenían poder material, pero que esto estaba ordenado en orden al reino de Dios. Entonces, qué interesante lo que nos muestra este texto de Lucas capítulo 8 del versículo 30 del versículo 14, la preocupación excesiva por las cosas materiales ahogan la semilla de Dios en el interior del hombre y el hombre no crece espiritualmente hablando, no madura, no llega a madurez espiritual, desvía las cosas del mundo, desvían la mirada de la dedicación y de los cuidados que deberíamos nosotros tener para con nuestra alma. Yo conozco a gente que vive de apariencias, de comprarse la ropa de marca, de tener los lentes de marca, de tener tal o cual cosa, y vive con esa expectación de ese consumismo. Ahí tú ves claramente un espíritu mundano. Por eso nuestro estilo de vida como cristianos tiene que reflejar lo que es la pobreza evangélica, que habla no de pobreza material, sino de pobreza de espíritu. El evangelio no nos habla de pobreza material, no le da preferencia a los pobres materialmente hablando que a los ricos materialmente hablando, no. Nos habla de una pobreza espiritual que se debe ver reflejada en nuestro estilo de vida, en un estilo de vida sobrio, en una manera con sencillez de vestirnos, en un estilo de vida, en divertirnos, por ejemplo, con una forma adecuada. Y si nos tomamos vacaciones, pues que ese no sea el objetivo de la vida, sino que sea un momento de esparcimiento y como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? El que come, el que bebe, el que disfruta de algo, hágalo sabiendo que eso es un don de Dios, un don de Dios. Yo conozco un amigo mío, sacerdote, que él viene de una familia de mucho poder adquisitivo y él no le gusta manejar, no sabe manejar. Entonces su familia le compró un carro y le pagó un chofer. La familia en un principio le compró una camioneta gigante y él dijo que la vendieran porque él nunca se iba a subir esa camioneta, que él era sacerdote. Entonces este hombre tenía pues un sentido de lo que es el decoro incluso, ¿no? Un espíritu evangélico, una pobreza espiritual, ¿no? Sí, está bien tener un carro para él como sacerdote, para movilizarse, no es un lujo, es una necesidad, pero ¿para qué tener una camioneta? Él me decía, ¿no? Yo una camioneta como esa. A mí en lo personal me gustan las camionetas. Cuando a mí me ofrecieron un carro para evangelizar y me regalaron, yo tenía para escoger desde una Santa Fe a una camioneta Creta, y de pronto escogí la H1, que es una camioneta que puede subir a muchas personas para poder salir de misiones, y así salimos nosotros muchas veces de misiones. Estuve un día en una reunión con varios sacerdotes que tenían señoras camionetas, parecían empresarios los que llegaban, y se lo dije en la reunión. Yo no sé si he venido a la reunión para predicarle a unos santos sacerdotes o he venido a una reunión de gente empresaria de éxito. Todos los sacerdotes se pusieron rojo, ¿no? De todos los sacerdotes que tenían camionetas grandes, no eran camionetas medianas, eran camionetas grandes, ¿no? De más o menos 25.000 para arriba. Entonces, llegó un sacerdote en un Volkswagen chiquitito. Fue el único que llegó y daba risa porque tú veías los camionetones y tú veías el Volkswagen chiquitito. Entonces, fíjate, ¿no? A veces nosotros somos muy ostentosos. Por eso, las ataduras materiales
se muestran en esas aspiraciones desordenadas que tenemos hacia las cosas del mundo, ese deseo de poder, de ser más sobre los demás. Podemos nosotros tenerlos aquí enquistado y no darnos cuenta que eso no viene de Dios. Por ejemplo, estoy hablando con un joven que cuando yo lo conocí, él era un muchacho de vida sencilla, era un muchacho que había salido de un barrio pobre, había acabado su carrera y comenzó a ganar bien. Era una persona hábil, una persona talentosa, estudió una segunda carrera y en un momento que yo estaba haciendo el acompañamiento, el hermano comenzó a comentarme que él se sentía mejor que su jefe, que él sabía más que su jefe y que su jefe se había dado cuenta y que probablemente estaba impidiendo a su jefe que él aspirara a un cargo mayor porque le tenía envidia y que él resolvía las cosas mejor con su jefe. Y mientras él me hablaba eso, yo lo miraba y yo decía, ¿cómo no te das cuenta tu actitud de soberbia? ¿Cómo no te das cuenta? Y este es el problema que tienen muchas personas que compiten con los demás y tratan de mirar al otro y de ponerse en una actitud superior. Y uno no debe competir con los demás, sino con uno mismo. Estas aspiraciones desordenadas nos van a llevar hacia el tema del amor del dinero, incluso en cosas de la iglesia. Yo conocí un hermano de un movimiento que este hermano era el fundador de este movimiento y dos se habían ido de su comunidad y me dijeron que este hermano utilizaba los ingresos del movimiento para enriquecerse me contaron estas personas que si entraban unos 10,000 soles de ingresos al movimiento, de pronto él se quedaba pues con 8,000 y le decía al movimiento que solamente había ingresado 2,000. Entonces, cuando yo hablo con el hermano para ver si es que esto era cierto, el hermano no me lo negó y me lo termina afirmando de manera indirecta de la siguiente manera: es que nosotros somos profetas y merecemos más, porque nosotros nos dedicamos a los demás. Nunca más volví a predicar con ese hermano, nunca más. Yo entiendo de que tengamos nosotros necesidades, pero no es la forma, no es la manera. Uno vive de la caridad, yo en lo personal vivo de la caridad y los ingresos del movimiento son para el movimiento. Estos retiros que hacemos, que hemos estado haciendo, estos ingresos van para el movimiento. Por eso las personas, los encargados de cuenta, llevan ellos la cuenta, ¿no? Yo no tengo que ver nada con eso. Por eso a varias personas les decía, yo no veo nada de inscripciones, por un tema de salvaguardar también mi integridad. Pero este es el amor al dinero que pueden tener mucha gente de Dios, mucha gente de Dios. Un excesivo apego al trabajo. ¿Cuántas veces hemos conocido a un padre o una madre que no tiene tiempo para estar con sus hijos por el tema del trabajo? ¿O cuántas personas desean de pronto, o dicen, no, es que mi trabajo es lo más importante para mí en vez de la familia? Entonces estas personas no están con sus hijos por ese excesivo afán de trabajo, ¿no? El afán a las comodidades. Mientras más buscamos acomodar nuestra vida, mientras más buscamos nosotros una vida que se nos acomoda, el alma se acostumbra al confort. El alma se entibia y se enfría producto del confort. Por eso hay muchas personas que les cuesta ayunar, muchas personas que les cuestan las mortificaciones. Consumismo. Uy, hay gente que si sale este producto, que si sale esto de moda, ya lo quieren. Ese es el tema del consumismo. Gente que quiere gastar, que quiere comprar, gente que quiere de pronto inmediatamente gastar su dinero en viajes. Yo la vez pasada le decía a un hija espiritual que aprecio y que quiero mucho, que está en un país extranjero, que viaja y se da la oportunidad de viajar y está bien porque es joven, pero como le decía la vez pasada, bueno, ya no estás tan joven, entonces, ¿por qué mejor no ahorras para comprarte un departamento si tienes esa posibilidad? Entonces hay personas que lamentablemente no tienen idea de lo que es el ahorro, no tienen una idea de lo que significa ahorrar.
de lo que significa no gastarme todo, saber distribuir el dinero, saber acomodarme y contentarme con lo que gano y tener una cantidad mínima siquiera para ahorrar. Pero eso es muy positivo. No todo lo tienes que ver, que lo tienes que gastar, que lo tienes que consumir. ¿Cuánta gente no llega así a quincena ni a fin del mes? Apego desmedido incluso por los medios electrónicos. La vez pasada daba una charla en donde le decía a la gente, ¿no? Le explicaba a la gente, Dios no utiliza estos aparatitos. Dios no utiliza estos aparatos. Dios no tiene celular. Es decir, cuando tú en tu celular estás haciendo una publicación de la Santísima Virgen de Guadalupe y pones tu foto porque tuviste la bendición de estar en México y pones de pronto una imagen bonita de la Virgen, la pregunta es, ¿rezas el rosario? Porque yo encuentro que mucha gente se dedica ahora posteando una imagen de Jesús, posteando una imagen de la Santísima Virgen y en su vida interior no le dedica ni una sola palabra a Dios. Déjame decirte que postear tus cosas en Facebook no significa que estás orando. ¿Cuántas horas pasas en Facebook? Entonces eso significa que estás con una tendencia muy apegada a las cosas materiales. Hay gente, mi celular a mí me dice, por ejemplo, cuántas horas estoy con el celular al día y me sale siempre entre 4 y 6. Pero hay gente que le sale 12, 15 horas y estamos hablando de 24 horas al día. Entonces hay gente que le sale todo ese tiempo y dice, no tengo tiempo para orar. Claro, porque estás metido siempre en las cosas de la tecnología. Incluso cuántos padres le dan el celular al hijo, le dan el celular a la hija para que no llore, para que no moleste. Entonces, a veces también esta tendencia a lo mundano se nota cuando hay mucho cuidado en la apariencia física, cuando hay un cuidado exagerado, siempre tiene que haber un cuidado, siempre tiene que haber un cuidado, porque eso significa que nos respetamos. Pero no puede ser ese cuidado a la apariencia física exagerado. No podemos exagerar con el cuidado de nuestra imagen. Yo he conocido personas que han contratado personas que ayuden a desarrollar su imagen personal, ¿no? Esto me parece terrible. Entonces, yo conozco mucha gente que cuida su imagen, que cuida su apariencia. Escúchame bien, a esta gente Dios la ha humillado. Por ejemplo, conocí un predicador que era un hombre de mucha apariencia el tipo, y su hija de 16 años salió embarazada, y cuando su hija de 16 años sale embarazada, ¡pum!, se cayó toda la careta. Y el hombre lo aceptó. Conocí un tipo que decía, mi familia es perfecta, mi familia es ideal, mi mujer y mis hijos nos amamos, y esto y que lo otro, y siempre eran las personas ideales para los demás, y finalmente su mujer se terminó yendo con otra persona, y para este hermano mío fue un tema de humillación, y después de ese tema de que la mujer se fue con otro, él cayó en una quiebra económica, y todo ese mundo de apariencia que había construido se desmoronó. Conocí también a una mujer que era la esposa de un congresista, y una mujer también de lujo, de apariencia, que si iba a una reunión pues le gustaba la atención, ¿no? Y su marido, ella sabía que le sacaba la vuelta. Conocí a otra mujer que la hija se le había intentado suicidar y ella seguía con el marido a pesar que era un hombre maltratador, y ella seguía por la apariencia. Entonces, hay muchas personas que viven así. Conocí a un empresario que era un hombre muy seguro de sí mismo. Este hombre ganaba más de 25,000, te hablo hace más de 15 años, ¿eh? Más de 25,000 soles mensuales. Salió de la empresa y él dijo, bueno, voy a buscar trabajo, yo soy un excelente trabajador, tengo doctorado, tengo maestrías. Entonces el hombre consiguió un trabajo de 18,000 y dijo, muy bajo, y no volvió a conseguir nada en Perú. No volvió a conseguir nada. Conocí a otro hombre que también ganaba mucho, era un hombre muy soberbio y muy seguro de sí mismo,
y de pronto estuvo sin encontrar trabajo por 4 años y tenía que ser mantenido por su suegro. Entonces, ¿qué te está mostrando esto? De que a veces cuando uno anda en vanidad, muy preocupado por la apariencia, por el qué dirán, Dios suele humillar esa imagen altanera que el hombre se ha construido de sí mismo. Por eso, hermanos míos, esta ambición desmedida por el poder, por el tener, por el placer, termina corrompiendo el corazón del hombre. Termina corrompiendo el corazón del hombre. Hay personas que tienen maldiciones económicas, porque han ganado su dinero injustamente. Yo conozco a un amigo que no conseguía trabajo y eso que él tenía como 4 hijos y me decía, hermano, ayúdame a orar porque no consigo trabajo, mira que tengo tantos hijos. Y el Señor me muestra y me lleva a preguntarle, oye hermanito, ¿tú conoces el 7.º mandamiento? No, me dice, ¿cuál es el 7.º mandamiento? No robarás. Y te hago una pregunta, ¿tú has robado en tu trabajo? Me dice, bueno, he robado, pues, un lapicero, hojas, pero es robar. Y otra pregunta, ¿tú has sido honesto en tu trabajo? No. ¿Tú has renegado de tu jefe? Sí. ¿Has renegado de tu trabajo? Sí. Pídele perdón a Dios por eso. Entonces, ¿cuántos de pronto vemos esto como algo normal? Que maldigamos nuestro trabajo, que maldigamos a nuestros jefes, que maldigamos las oportunidades laborales que Dios nos dio y que robemos de pronto hojas, que robemos productos, que robemos cosas y lo veamos como que normal. Yo un día tuve una experiencia dolorosa. Yo estaba saliendo de una quiebra económica, había quebrado una empresa que había puesto y estaba volviendo a la vida laboral y estaba vendiendo casas. La estrategia que tenían los vendedores más antiguos que yo era, por ejemplo, si uno iba a ofrecer un inmueble, pedía 50 soles de pasaje y te ibas a ese inmueble con 2 soles en el micro. Entonces te metías esos 48 soles en el bolsillo. Y así sí habían varias ventas. Algunos en una semana nada más podían sacar 200 soles en pasaje. Y esto es robar, pues, están robando a la empresa. Cuando yo entré, me metí en esa dinámica y de pronto a veces era justa, entre comillas, decíamos eso, porque el jefe no te pagaba siempre tu comisión o te hacían algunos descuentos injustos. Entonces, como que uno se desquitaba así. Entonces, un día yo estoy rezando mi rosario en el micro a las 7 de la mañana dirigiéndome a mi trabajo y el Espíritu Santo me dice, no te quema la mano al tener dinero ganado injustamente y Dios bendito, se me corrigió la actitud, dejé de hacerlo. La secretaria me decía, yo sé que los demás roban, pero ¿por qué tú no lo haces? Porque soy cristiano. Yo me arrepentí, pedí perdón al Señor, devolví algo de lo que había tomado y el Señor con lo que tenía me hizo sobrevivir. Tú sabes, en toda la empresa yo fui el vendedor estrella. Cuando los demás vendedores, ninguno vendía, yo sí vendía. Y a veces hubo un momento malo en la empresa que no pagaron como 3 meses, yo siempre tenía. ¿Por qué? Porque como siempre vendía, el Señor me permitía ahorrar ese dinero. Entonces, fíjate, ¿no? A veces nosotros caemos en esa rutina de engañar, de mentir, de estafar, caemos en esa mentira de robarnos un lapicero, de robarnos hojas, de robarnos cosas, y en el fondo no estamos viviendo de manera honesta, y por más que pensemos que es poca cosa, acuérdate, si no eres fiel en lo poco, no se te dará mucho más. Por eso, el desapego, la liberación de las cosas materiales se logra a través de la práctica del diezmo, a través de la práctica de la limosna, de la colaboración material con las personas
que lo necesitan. He escuchado muchísimas veces en ambientes católicos que uno no debe diezmar, que el diezmar es algo del Antiguo Testamento y es algo que imponen los hermanos protestantes. Déjame decirte cuál es mi experiencia. Cuando yo escuché sobre el diezmo, leí sobre el diezmo y oré por el diezmo, en mi espíritu el Señor me pidió diezmar y diezmaba a mi comunidad para que si hubiera un retiro, se utilizara ese dinero para cubrir a los que no tenían, para que si había que comprar algún equipo de sonido, utilizaran ese dinero. Por eso comencé a diezmar, reconociendo de esta forma que Dios es quien me da a mí mi salario y colaborar con la obra de la evangelización y colaborar con los demás implicaba para mí un motivo de alegría. Yo desde que soy cristiano, desde hace ya en mi segunda conversión, desde hace 20 años que diezmo. No te lo digo por jactarme de algo, te lo digo por mostrarte una práctica que ayudó a que haya una liberación económica. En mi familia hubo una maldición. Cuando mis padres se separaron y vemos el colchón donde dormía la parte de mi papá, habían gusanos. A mi padre le hicieron brujería, le hicieron un trabajo de magia. Entonces, las empresas de mi padre comenzaron a quebrar, mi padre quedó en una situación económica difícil, los hermanos no conseguíamos trabajo, 2 hermanos tuvieron que emigrar a Estados Unidos porque no conseguían trabajo a pesar que tenían profesión y los que estábamos acá pues a duras penas nos alcanzaba lo que teníamos. Entonces, cuando yo comienzo a diezmar, el Señor no solamente rompe ese influjo diabólico en mí, sino comienza a romperlo en toda la familia. Comienza a romperlo en toda la familia. Y así el Señor me ayudó a mí a no tener apego al dinero, a no tener apego al dinero. Un día estaba yo en un servicio del cual se me da una ofrenda de 100 soles y estaba por predicar en Radio María, estaba orando en la capilla y había una señora que oraba a mi costado. Esta señora que estaba orando a mi costado, le preguntó qué le pasaba, me entero de sus problemas y la mujer no tenía dinero para su medicina. Toma los 100 soles. Es decir, yo también tenía necesidades económicas, pero confiaba en el Señor y confío en el Señor. Y el Señor me ayudó a desprenderme del dinero. Un día nos juntamos en mi comunidad, que en nuestra comunidad había gente que tenía extrema pobreza, y nos juntamos entre 4 hermanos y compramos un carrito sanguchero para que trabajaran aquellos hermanos que no tenían medios económicos en la comunidad. Y siempre he tenido esa tendencia. Por ejemplo, ya cuando el Señor me llamó a ser misionero a tiempo completo y he vivido hasta la fecha por los estipendios, y yo me enteré que había un joven en mi comunidad que no tenía para pagar sus estudios. Yo siempre he trabajado solo, pero en mi corazón sentí invitarlo a que me acompañara al servicio y cuando me recibía yo el estipendio lo compartía con él para que él pagara sus estudios también. El punto es de que este es el problema del hombre. Queremos nosotros tener, pero nos olvidamos de los que están también a nuestro alrededor. Entonces, una manera en cómo el Señor a mí me sanó y me liberó de las ataduras materiales fue a través del diezmo. Yo he aprendido de la pobreza. Yo he tenido momentos en que comprarme una galleta de 50 céntimos era un lujo un fin de semana. Yo he aprendido de que a veces cuando trabajaba me iba caminando al trabajo y me regresaba caminando para ahorrarme esos 2 soles. He aprendido a ahorrar centavo por centavo. El Señor me instruyó así, el Señor me formó así. Me dijo, sal de tu casa, de tu comodidad, sal y déjalo todo, que yo te alimentaré, que yo proveeré, me dijo el Señor, que yo cuidaré de ti. En más de una oportunidad, no te miento, el Señor es testigo de ello, me he encontrado en el suelo con dinero
para pagar mis rentas, para pagar mis deudas. Estaba yo un día en el Santísimo orando en una capilla, estaba alabando al Señor y en eso se acercó una persona y abrió mi Biblia y puso un sobre. Y era un sobre justo con la cantidad de dinero que necesitaba para pagar algunas deudas. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que el Señor quiere que nos desapeguemos de las cosas materiales, que esa no sea nuestra ambición, que nuestra ambición no sea el lucro ni la ganancia. En mi caso muy específico, como soy predicador, yo he aprendido a través del estudio de la literatura profética y a través de estudiar a los profetas, que un profeta se llega a corromper por tres razones. Una de ellas es el afán por dinero, el afán al dinero. Entonces, el Señor a mí me ha ayudado a través de esto, a través del diezmo y a través de la limosna, porque siempre hay alguien necesitado a lo largo de nuestra vida. Yo, por ejemplo, cuando me voy a la iglesia a escuchar misa, un amigo me vio un día que le daba 2 soles al que cuidaba el carro y no duraba la misa más de 45 minutos y mi amigo me dijo, le das mucho dinero, se va a mal acostumbrar. Y yo le digo, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Con cuánto piensas que debería darle? Dale 50 céntimos. ¿Quién come con 50 céntimos? ¿Cuántos panes te compras con 50 céntimos? 2 soles tampoco es mucho, pero por lo menos es algo. Y de pronto, a veces, cuando he visto a personas que han subido a vender sus productos al carro, ahí yo siento que es una oportunidad para comprarle. Y hay gente que dice, hermano, pero lo va a utilizar para su droga. ¿A ti qué te importa? Dios te da a ti y te dice, ¿tú lo vas a malgastar o no? Si no, no te doy. ¿Ah? Entonces, pensemos que a veces la pobreza que vivimos materialmente es porque ambicionamos mucho y ofrecemos a los demás tan poco. Entonces, el diezmo es algo que está en las escrituras, es el 10% de nuestros ingresos. La limosna, algo que nos pide constantemente nuestro Señor Jesucristo, que podamos compartir con los demás, ayudar solidariamente a los demás. Esta colaboración material va a hacer que tengamos un desprendimiento de las cosas materiales. No habla Dios de no tener que si tú eres una persona que tiene dinero, que te vayas a condenar. No, para nada. Lo que Dios nos muestra, que ten todo eso como si no lo tuvieras. Reconoce que si puedes disfrutar, por ejemplo, como tengo un amigo que se dio el fin de semana al Hotel del Pueblo, a mí no me gustaría irme al Hotel del Pueblo un fin de semana. Entonces cuesta como 1.500 y no sé cuánto un fin de semana. Entonces mi amigo se fue y yo le digo, disfruta esto sabiendo que es un don de Dios. Disfruta sabiendo que es un don de Dios. Entonces, ese es el punto, reconocer que todo lo que tenemos no es por nuestra habilidad, nuestra inteligencia, sino es porque es un don de Dios. Es un don de Dios. La colaboración material con los demás. Por ejemplo, en Lucas 19:8 se nos habla también de que Zaqueo devuelve al que le ha robado. Entonces, a veces hay que pagar nuestras deudas. ¿Cuántos acá no han pagado sus deudas, no han honrado sus deudas? Yo, hermano, te doy mi pobre testimonio. Yo el año pasado he perdido 35,000 soles. He perdido los ahorros de mi vida. Y de pronto la persona no me puede pagar. Y bendito sea el nombre de Jesús. Y me quedé en el aire. Y me quedé sin los fondos que incluso iban a servir por una emergencia, una contingencia para pagar los estudios de mi hijo. Me quedé en el aire. Y gloria al nombre de Jesús, pues. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que tienen que pagar sus deudas, tienen que honrar sus deudas, porque el Señor te va a pedir cuenta de eso. Yo cuando entro a los caminos del Señor tenía un prestamista que tenía que pagarle aproximadamente unos 5,000 soles. Entonces me ingresó una cantidad de dinero que era justo para pagarle a la prestamista y en mi mente me vino la avaricia y yo dije, ¿y si le pago solo la mitad? ¿Por qué pagarle todo de porrazo? Y el Señor me dijo, págale todo. Y yo le pagué todo a la mujer.
y en mi corazón hubo una paz porque honré mis deudas. Entonces muchas personas por eso tienen la vida espiritual entrampada, la tienen entrampada. Si aprendieran de Zaqueo, devolveré 4 veces más y repartiré mis bienes entre los pobres. En Isaías 58, en el versículo 7, se nos habla de dar de comer al hambriento, se nos habla de vestir al desnudo. Por eso en Mateo 25:35 se nos va a hablar que el juicio que vamos a recibir nosotros en el último día de nuestra existencia es un juicio que tiene que ver si es que hemos dado de comer al hambriento, si es que hemos vestido al desnudo, si es que damos de beber al sediento. En esta época de pandemia, una de las decisiones que el Señor me llamó a tomar fue, nosotros teníamos nuestro cuarto, nuestra sala de edición, teníamos nuestro lugar y tuvimos que cancelarlo porque esa que íbamos a pagar de pronto lo pudimos utilizar para ayudar materialmente a muchos hermanos de nuestro movimiento que tuvieron necesidades económicas en ese momento y nos hemos quedado nosotros sin la posibilidad de vender nuestro material, que esa era nuestra fuente de ingreso. Por eso a través de los retiros que hemos estado haciendo, de los 3 últimos retiros, las donaciones de las personas nos permiten de pronto nivelarnos un poquito económicamente, porque nosotros tenemos un gasto como misioneros, ¿no? Pero fíjate tú, la preferencia fueron los hermanos en su etapa de necesidad, en su etapa de premura. Entonces, esto es importante, mirar la necesidad de los demás, mirar la necesidad de los demás y no simplemente decirle a tu hermano, como dice Santiago, si tú sabes que tu hermano no tiene que comer, no le digas, oye hermanito, voy a orar por ti para que Dios te provea. ¿Qué hipócrita suena eso, ¿no? Claro, voy a orar por ti para que Dios te dé. ¿Y por qué no le das tú? Que a lo mejor eso Dios quiere, que compartas lo mucho o lo poco que puedas tú tener. Hermanos míos, el Señor nos llama entonces a vivir en un espíritu de pobreza, no en una pobreza material, sino en un espíritu de pobreza, a vivir con modestia, a vivir compartiendo lo mucho o lo poco que tengamos, vivir colaborando con los demás, viendo en qué ayudamos al resto, vivir pensando en el otro. Esta es la forma como el Señor rompe todas estas ataduras. Hay un texto que a mí me agrada muchísimo en Hechos de los Apóstoles, y con esto acabo para hacer oración. Hay algo que me agrada muchísimo de Hechos de los Apóstoles, en donde se habla del centurión romano Cornelio, que dice la palabra lo siguiente, que él estaba orando en un momento y se le presenta el ángel de Dios y el ángel de Dios le dice lo siguiente: tus oraciones y tu limosna ha llegado como un memorial a la presencia de Dios. No solamente su oración, sino sus buenas y dadivosas acciones, el bien que hizo por los demás. Llegó a la presencia de Dios como un memorial y Dios dijo que vaya el apóstol Pedro a llevar palabras de salvación para ese hombre y para toda su casa. Y el mismo apóstol Pedro fue a evangelizar a toda la familia de Cornelio. Mira la gracia que nos da el Señor cuando nuestras oraciones y nuestra limosna suben como un memorial a la presencia de Dios. Dios ve eso y Dios lo recompensará. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces, hermanos queridos, ¿qué queremos mostrar con esto? Para aquellas personas que tienen ataduras materiales, para aquellas personas que tienen este apego a las cosas del mundo, para aquellas personas que en su corazón viven aferradas a lo material, a lo temporal, para aquellos que tienen impulsos de poder, impulsos, mociones de tener, impulsos y mociones de placer, de vivir una vida cómoda, una vida de placer, de lujuria. De pronto el Señor nos anima a convertirnos y a dejar que nuestro corazón se desarraigue de ese tipo de cosas, a dejar que nuestro corazón
se rompan estas ataduras, ese deseo de tener, ese deseo de poder y ese deseo de placer, renunciar a ello para que el Señor Dios bendito bendiga nuestra vida grandemente. Hermano, termino diciendo esto: enriquécete según el orden a Dios, no según el orden a este mundo, que como va a decir las Escrituras, es mejor vivir con poco honradamente que teniendo mucho, habiendo logrado eso injustamente. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, que tu atención no se distraiga con lo temporal. Tú estás llamado a vivir en la eternidad. Vamos a hacer oración, a entregarle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Vamos a pedirle a este Dios bueno, a este Dios santo, a este Dios bendito, que nos libere, que nos libere, que nos conceda la gracia de ser liberado de toda maldición, de toda forma de mal. El diablo, a través de estas tres tendencias, hace que el hombre pierda su alma, hace que el hombre se aleje del cielo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos tenga misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor Jesucristo, Señor Salvador y Redentor nuestro. Alabado seas, porque en otro tiempo, Señor, hemos vivido una vida errante. Hemos vivido como los demás hombres, bajo el influjo de un espíritu mundano. Hemos vivido con ambiciones de poder, con ambiciones de tener y con ambiciones de placer. Y te alabamos y te bendecimos porque tu infinita bondad y misericordia, tú hoy, Señor, nos llamas a vivir en un espíritu de humildad, de moderación, en un espíritu de pobreza evangélica, que sabiéndonos necesitados de ti, reconozcamos que tú eres nuestro único tesoro. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios, soberano de los siglos, omnipotente Salvador. Tú, Señor, que has venido a salvar a los hombres, tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que acuden a ti. Señor bendito, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Por todas las veces, Señor, que haciendo un mal uso del poder que hemos tenido, hemos dañado, ofendido o hemos oprimido a los demás. Perdónanos, Señor, por las veces que ambiciosamente hemos codiciado los bienes de otros y hemos, Señor, mentido, engañado y hasta robado para conseguir lo que queríamos. Perdónanos, Señor, por haber hecho un mal uso de nuestra sexualidad y habernos preocupado tanto por el placer, por el tener y por el poder. Oh Señor Santo, Dios poderoso, te rogamos y te suplicamos, desvanece y expulsa, pon en fuga, Señor bendito, toda obra del diablo, toda potestad diabólica, toda presencia y todo arte satánico, toda influencia maligna y todo maleficio o mal de ojo de personas maléficas y malvadas que estén en esta hora afectándonos. Libéranos, Señor. Haz que en lugar de la envidia y de la maldición, que en lugar del maleficio, nosotros, tus siervos, consigamos abundancia de bienes, fortaleza, éxito y caridad.
Libéranos de toda maldición económica, Señor. De toda maldición de pobreza. Libéranos, oh Señor, del apego desmedido a lo material, del apego desmedido a el placer, del apego desmedido al poder. De toda atadura a la lujuria, a la vanidad, al egoísmo, a la soberbia, a la corrupción. Libéranos, Señor. Hushi para jarabasuntru y araitra. Y para hashi para marasuntru y araitra. Tú, Señor bendito que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas sobre nosotros, tus brazos altísimos, y ven a socorrernos. Visítanos, Señor. Nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza tuyo. Y libéranos, Señor, para que haya paz en nuestro hogar, para que todo entrampamiento económico, toda herencia, toda forma y toda manifestación del malo, impidiendo el desarrollo de nuestra vida económica, libéranos, Señor. Expulsa toda fuerza maligna, perturbadora y corruptora de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Toda fuerza maligna, toda fuerza perversa, toda seducción de maldad. Nosotros renunciamos al poder corruptor. Renunciamos, Señor, a las tendencias del mundo de afán por el dinero. Renunciamos al placer ilícito. Y Shanamahara Masuntro y Aramasitra y Araitra. Tú, Señor, que eres nuestro socorro, tú que eres nuestra salvación. En ti, Señor, permanecemos seguros y estamos a salvo. Te pedimos, Señor, libéranos de todo afán, de toda tendencia mundana, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo en la tierra. Vamos a entregarnos completamente a Jesús. Vamos a entregarle a Jesús aquellas cosas por las que nuestro corazón ambiciona. Nuestro deseo de poder, nuestro deseo de tener, nuestro deseo de placer. Vamos a decirle a Él. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Vamos a pedirle a Jesús que nos tome. Probablemente muchos dentro de nosotros tenemos preocupación material. Probablemente muchos de nosotros tenemos alguna inquietud por las cosas materiales. Vamos a pedirle al Señor que tome esas preocupaciones y que nos ayude a tener la mirada puesta en el cielo. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Que no haya nada
solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Renunciamos, Señor Jesús, a nuestra ambición por las riquezas. Queremos renunciar, Señor, a vivir una vida superficial, una vida de apariencias. Queremos renunciar a esta ambición que tenemos de poder, esta ambición que tenemos por acumular riquezas. Queremos, Señor, renunciar al placer ilícito, a la lujuria, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo, a la pornografía, a la masturbación. Queremos renunciar, Señor, a estas tendencias del mundo. Queremos, Señor, que nos ayudes a desapegar el alma, a liberar el alma de estos apegos, para que nuestra preocupación no sea el qué comer, el qué beber, el con qué nos vestiremos, sino que nuestra preocupación sea buscar el reino de Dios, conocerte a ti, practicar su justicia. Porque tú, Señor, eres nuestro tesoro y queremos enriquecernos en orden al Rey. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, gloria a ti. Te entrego, Señor, mi dinero, mis ahorros, mi trabajo. Te entrego, Señor, lo que materialmente me has dado, una casa, un departamento, un carro. Te lo entrego todo, Señor, para que tú administres mis bienes. Adminístralos tú, Señor. Y como dice la Escritura, que nunca me falte nada para que no reniegue, que no tenga de más para que no te olvide, que tenga siempre lo necesario para que te pueda dar siempre gloria y alabanza. Gracias, Señor bendito, por esta noche, por este día, por este retiro. Consagramos a la Virgen Inmaculada este momento de oración diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, hasta aquí hemos visto cómo las ataduras psicológicas se van expandiendo, se vuelven ataduras emocionales, se vuelven ataduras materiales,
Nos falta ver un grupo de ataduras que son las ataduras espirituales el día de mañana. Y esto implica que para vivir esta vida buena, esta vida de resucitados en Jesucristo, estas son las áreas en donde necesitamos sanación, en donde necesitamos liberación y en donde necesitamos tomar decisiones y cambiar nuestra vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Conmigo hasta aquí. Nos encontramos, hermanos, el día de mañana. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Lo dejo con los hermanos para